Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a la señal de Hispan TV en esta jornada en la que estamos recordando de manera muy especial el año 1980, porque fue cuando ocurrió la operación fracasada de Estados Unidos en Tabas, cuando intentaban rescatar a espías. Bienvenida Cristina Leiva con nosotros. Un gusto compartir con estudio contigo, Josvani, realmente en este programa realmente especial para la República Islámica de Irán. Hoy estaremos en el análisis nosotros dos, pero además estaremos sumando a un experto que yo diría que es de casa, ¿verdad, Efectivamente, Cristina? un maestro. Porque es un maestro, como tú bien dices, y nos acompaña desde siempre. 24 siempre está junto a nosotros, mostrándonos, ayudándonos a entender la realidad del mundo en el que vivimos. Y este incidente de Tabas es importante recordarlo porque quien no mira la historia comete el error de volver a los mismos fracasos del pasado. Y ha ocurrido ahora recientemente en Isfahán. La bienvenida para nuestro experto de hoy. Te dejo que lo presentes. Sí, es así, politólogo, escritor, periodista, todo un actor polifacético de Hispan TV. Pablo Jofre Leal. Bienvenido, maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día que es tan importante, la operación de Tabas y la operación, por supuesto, denominada Furia Épica de la administración de Donald Trump. Ese paralelismo y lo que está ocurriendo en la actualidad en análisis el día de hoy. Pero muchas gracias por sus palabras, su bienvenida y bueno, recordar esa máxima que dice Josvani, ¿no? Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y efectivamente Estados Unidos suele repetir sus fracasos en múltiples áreas. Bueno, ayer estábamos en el análisis, Pablo, y estábamos conversando sobre todo cuánto ha subestimado Estados Unidos a Irán. Y creo que es fundamental traer eso a la mesa del debate, Cristina, porque vuelven a incurrir en otra operación buscando a su personal. Aquella vez eran espías, ahora estamos hablando de pilotos, pero igual, son harina del mismo costal y ha sido más de lo mismo. Aquella vez la habían llamado Operación Garra de Águila, ahora le llamaron Furia, ¿cómo Épica. era? Furia Épica. Le habían nombrado desde Estados Unidos. Todos son títulos muy rimbombantes. Pablo, te invitamos a que empieces el análisis, sobre todo buscando ese paralelismo que Cristina te preguntaba, ¿por qué es importante tener en cuenta de que no se puede subestimar a Irán y cuánto estos dos momentos, lejanos en el tiempo, pero hilvanados por la historia y por los fracasos de Estados Unidos, qué lecciones le están dando a todo el mundo occidental en torno a ver de ahora en más a Irán como un actor completamente diferente a esa idea que había vendido Estados Unidos? Bueno, el paralelo histórico es interesante en función de dos momentos también distintos de Irán. Estamos hablando de abril del año 1980, un año y poco más del triunfo de la Revolución Islámica, todo el proceso de la retención de los espías estadounidenses en la embajada de Estados Unidos en Teherán, ese nido de espías, todo el proceso, por tanto, de presiones políticas, diplomáticas, económicas. Recordemos que hubo un embargo activo de más de 8.000 millones de dólares desde la época a Irán en función de su triunfo revolucionario, y las propias dificultades internas de un proceso revolucionario naciente, ¿no? Qué velocidad darle a la revolución, qué elementos estaban presentes, y por tanto en ese escenario se genera el intento de rescate llamado Operación Garras de Águila, ¿no? En esos nombres, como bien decía Josvani, muy de película, muy hollywoodense, Furia Épica ahora, Garras de Águila, Cúpula de Hierro, Onda de David, y todo aquello que suele farandulizar Estados Unidos y sus aliados. Y esa operación Garras de Águila se salda con un fracaso absoluto. Allí en Jorazán del Sur, en la provincia donde está el desierto de Tabas, se genera este intento de
de rescate con helicópteros, con aviones, con fuerzas especiales, y va a tener, por tanto, un fracaso a partir de la muerte de 8 militares, la destrucción de aviones, de helicópteros, dejando en el terreno documentos importantes para dar cuenta no solo de la operación, sino también de cuáles eran los intentos y los objetivos políticos a largo plazo de Estados Unidos, abandonando material de guerra. Es decir, el primer gran fracaso de Estados Unidos en Irán se da en abril del año 1980 con una operación fracasada, con intentos de rescates en suelo iraní. Ni siquiera llegaron a intentarlo porque simplemente fue un fracaso en el momento de la colisión entre sus aviones, los helicópteros, la muerte de sus soldados y tratando de escapar de la mejor manera de lo que hubiese significado la captura de esa cantidad de militares involucrados. Por tanto, estamos hablando indudablemente de un elemento central al inicio de la revolución, de un elemento central desde el punto de vista de mostrar que la revolución islámica llegó para quedarse. Entonces, en ese plano también generó en el lado estadounidense un profundo cuestionamiento militar, un profundo cuestionamiento al punto de vista de la inteligencia militar. Estamos hablando de una operación militar, la de Garras de Águila, que colapsó, que dejó atrás a helicópteros, a aviones, a militares, y que hubiese significado sin duda un elemento mucho de mayor amplitud si esa captura hubiese sido concretada. Y posteriormente pasan los años, ¿no? Hace 40 años, décadas, 47 años, y nos encontramos con los intentos nuevamente de tratar, en este caso, de rescatar a un piloto de un F-15, también en una zona inhóspita, agreste, lo que no justifica el fracaso de la operación, es un componente, pero en otra situación, en una situación de agresión efectiva, concreta, en una guerra de agresión impulsada por Estados Unidos y el régimen sionista, donde se atacó permanentemente a la República Islámica de Irán con miles y miles de bombas, de misiles, de incursiones aéreas, de uso de barcos desde distintas zonas del Golfo de Omán, del Mar de Omán, de la zona del Océano Índico. Es decir, estamos hablando de, en forma de relación, con diferencias fundamentales en amplitud, en alcance, en la masividad del uso de armas, pero indudablemente con un elemento esencial, central, que es eje, es decir, el intento de violar la integridad territorial de Irán, el intento de violar su soberanía, el intento de generar una operación militar que en otras partes del mundo le ha funcionado, ¿no? Claro. Secuestran presidentes, atacan, asesinan, invaden países, pero con Irán otra cosa es con guitarra, se dice en América Latina. Una cosa es con guitarra y la otra con violín. Así es, cuando tienes que enfrentar a un país que tiene una relación estrecha entre su población, sus fuerzas militares, su cuerpo guardián de la Revolución Islámica, sus fuerzas de movilización popular, es decir, hay diferencias fundamentales, pero que repiten un patrón. Hay un patrón de la mentalidad injerencista, la mentalidad de desestabilizar, de agredir, de creer que el mundo tiene que moverse en función de la amenaza que hace este imperio en franca caída como es Estados Unidos. Tabas, 1980, y podríamos denominarlo Tabas II, así como podemos hablar de la defensa sagrada en la guerra contra Irán y la defensa sagrada en esta guerra contra la Alianza Imperial Sionista, demuestran a un Irán que es un hueso duro de roer. Señor Jofre, desde el punto de vista estratégico y militar, precisamente, en su opinión, ¿por qué la administración de Carter no escuchó en ese momento a sus estrategas militares y expertos que le aconsejaron no ejecutar esa llamada operación
garras de águila en Tabas, en el sur de Irán, porque realmente en un terreno agreste, como decía usted, y precisamente con las condiciones climatológicas que se avecinaban y también el desconocimiento de terreno de Estados Unidos, Carter no escuchó. Y lo mismo pasa en 2026 con la administración de Donald Trump, cuando en esa operación Furia Épica le dicen expertos militares que esa operación va a fracasar, que tiene un grado alto de probabilidad de que no se llegue a este éxito, porque realmente tribus nómadas también estaban sobre el terreno y no le hace caso. ¿A qué se debe esta reticencia de las administraciones estadounidenses de escuchar a sus estrategas, a sus expertos? ¿Tiene algo que ver con su ADN arrogante o algo por el estilo, señor Jofre? Seyed Ali Khamenei hablaba de las potencias occidentales y en especial de Estados Unidos como potencias hegemónicas y arrogantes, ¿no? Y esos dos conceptos reúnen lo que es la consideración de Estados Unidos, sean republicanos o sean demócratas, sean elefantes o sean burros, que son sus símbolos políticos, ¿no? Sí. Y aquí, lamentablemente, existe diría yo, una humillación contra el pobre animalito burro. Los animalitos son seres nobles, ¿no? Pero se ha usado el concepto de burro para dar cuenta a aquel que no entiende. Y definitivamente los regímenes estadounidenses no entienden en absoluto, ¿ah? Ellos creen que con su poderío militar, creen que con su arrogancia, su soberbia, sus éxitos contra países incluso más débiles, ¿no? Hablo de las invasiones contra Grenada, hablo de las invasiones contra Panamá, hubo operaciones especiales para secuestrar, para asesinar. Creen que cuando se trata de Irán, entran en el mismo terreno, e Irán le ha demostrado desde el momento mismo de la Revolución Islámica que es un país con un sentido de dignidad, de soberanía, de defensa de su historia milenaria. Irán ya tenía 4.800 años de historia cuando nace Estados Unidos en 1776. Irán ya tenía 5.000 años de historia cuando nace en 1948 el régimen sionista. Por tanto, tiene una vida de conocimiento, de nacimiento y muerte de civilizaciones, de desarrollo cultural, de desarrollo en el plano de una región cuna de civilizaciones. Que se transmite de generación en generación. Por supuesto, el orgullo del iraní, el orgullo de ser iraní, que se expresa en sus declaraciones, en su defensa, que es capaz de salir a la calle y manifestarse en función de decir no está bien la economía, pero al mismo tiempo sale a la calle y dice no, una cosa es mi derecho a disentir y otra cosa es que usted me ataque, que usted me agreda, que usted me genere miles de muertos. Ahí sí que no, ahí somos un solo puño. Y en ese plano, Carter, en el año 1980, ese Jimmy Carter, el manicero de Maine, ¿no? Era un agricultor de maní, un tipo bonachón, con un sentido político bastante escaso, ¿no? Similar con lo que sucede ahora. Absolutamente. Y ambos millonarios, ¿no? Uno con mucho más dinero, como es Donald Trump, pero un Jimmy Carter que llega en función de unos republicanos debilitados tras la guerra de Vietnam, ganan los demócratas y posteriormente viene un proceso en el cual los demócratas, a partir de las propias debilidades internas, comienzan a fracasar en su política y se comienza a visorar la posibilidad cierta que asumieran nuevamente los republicanos, que lo hacen, ¿no? Con Ronald Reagan posteriormente. Y por tanto hay que hacer alguna operación que le devuelva ese orgullo estadounidense de mostrarse ante el mundo como el poder hegemónico. Y ahí terminaron, muertos en el desierto de Tabasco, aviones, helicópteros destruidos, humillados, con una percepción de incompetencia e ineficacia que se transmite más de 4 décadas después, ¿no? Bueno, y ahí en Isfahán, en la zona cercana a Isfahán. Llegaremos allí. Vamos a ver Tabas primero. Vamos a desgranar un poco todo lo que ha ido sucediendo, Jofre, si te parece, porque yo anoté por acá que nos decía fallos técnicos, tormenta de arena, una cadena de errores que costó vidas
equipos, también prestigio, tanto para la Casa Blanca como para el Pentágono y la CIA. Te pregunto desde acá, ¿hasta qué punto fue Tabas una simple cadena de errores de índole técnico, o más bien pudiera decirse que fue una derrota estructural del aparato militar y de inteligencia estadounidense? ¿Cuál es tu opinión exactamente sobre uno u otro? Mira, aquí yo creo que hay una suma de elementos, ¿no? Hay elementos técnicos, hay elementos de debilidad, de operaciones estratégicas, hay una derrota política. No solo fue una simple cadena de errores técnicos, ¿ah? O una derrota estructural de un aparato militar significado como el más potente del mundo. No solo fallas de inteligencia, que lo mencionaba Cristina, esto de no conocer el terreno, de no dar cuenta de dónde vas, ¿no? De pensar que todos los lugares son iguales y que tú puedes simularlo en el desierto de Nevada, en Estados Unidos, es decir, se parece a Tabasco, ¿no? No, no se parece. Puede tener similitudes. Yo creo que en definitiva la operación Garra de Águila no fue una simple cadena de errores técnicos, sino diría que el exponente, la expresión de una derrota estructural de un aparato militar y de inteligencia de Estados Unidos, que tiene elementos tácticos y operativos, sin duda, que se demuestran en su fracaso en terreno, pero lo táctico y lo operativo tiene un paso anterior, que es lo estratégico. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo llevamos a cabo? ¿Cuáles pueden ser los resultados? Fallos mecánicos en varios helicópteros, tormenta de arena, solo llegaron 5 de los 8 helicópteros a Tabás, menos mal, porque hubiesen sido 8 helicópteros destruidos. Se arruinó la visibilidad. O sea, esos son elementos climatológicos que tienen que estar presentes, ¿no? O sea, si yo voy a atacar en la Antártida, tengo que dar cuenta de que aquí hay hielo, hay nieve, hay fuertes vientos. Bueno, parece ser que la soberbia y la arrogancia de estos militares significó simplemente no dar cuenta de eso. Se generó una explosión masiva en uno de los aviones Hércules C-130 que estaba repostando combustible, una explosión masiva, mueren 8 militares. O sea, esos son los elementos, lo voy a denominar anecdóticos, es decir, choque de helicóptero, derribo, un C-130 que explota, no saber del clima. Pero hay una derrota estructural, que es lo esencial, ¿no? El diseño de la operación, lo que reveló fue discordancias entre el ejército, la marina, la aviación, las fuerzas especiales, sin un comando unificado. No hubo coordinación en la planificación, el transporte y la ejecución, porque en Estados Unidos se suelen superponer las influencias de los asesores del Círculo de Hierro del presidente, la CIA, los jefes del Estado Mayor, las influencias incluso de los grupos de presión. ¿Cuánta influencia pudieron tener los grupos de presión en Isfahán, por ejemplo, el caso del lobby sionista? Hubo una falta de lo que llamaron los estadounidenses incluso una doctrina madura de operaciones especiales, una debilidad estructural del sistema militar, no solo un mal día, Giovanni y Cristina, porque uno podría decir, no, fue un mal día para las fuerzas militares estadounidenses. No, no fue solo un mal día. Ahí hubo consecuencias que dejaron una lección estratégica a Estados Unidos. Mostró simbólicamente una vulnerabilidad de los Estados Unidos y tuvo un fuerte impacto político. Se afectó esa imagen internacional de invencible, ¿no? Uh-huh. Y en el plano práctico militar significó que Washington cambiara incluso la forma de llevar a cabo las operaciones especiales. Se creó un comando especial de operaciones y unidades especiales, específicas, para coordinar, para no tener fallas estructurales de mando, para especializarse. En resumen, diría yo, el desastre de Tabas fue un episodio que mezcló errores técnicos, visualización errada de la meteorología, pero que se sostiene sobre todo en una derrota funcional, estructural, del diseño militar, del diseño de inteligencia, del diseño informativo estadounidense de la época, más que ser un simple accidente aislado, sino quedaría como, ¿quiere decir que podrían haber rescatado a los retenidos? Claro, todo puede ser, pero lo real, lo efectivo, es que ahí quedaron
los 8 cuerpos de militares estadounidenses, ahí quedaron los restos de helicópteros, de aviones, los documentos, material militar abandonado en una especie de, como solemos decir, patitas para qué te quiero, escapando del desierto de Tabasco. Es decir, hay ahí indudablemente una serie de elementos que hay que considerar y que parece ser que muchas décadas después no lo consideraron. Efectivamente, estamos hablando de hace unos 47 años y es en la historia ha quedado como una de las derrotas más grandes de Estados Unidos que ha hecho la política americana es tratar de tal
40, 28 de febrero hasta el momento del cese temporal al fuego, han sido de decenas de miles de millones de dólares. E Irán está diciendo parte de la discusión de los 10 puntos, si quieren volver a negociar, es indemnización, es el pago de esos daños. Estados Unidos de verdad le importa muy poco el dinero que gasta, después tiene su maquinita del dólar, vamos fabricando dólares, pero además en las guerras en general los que pagan las facturas son otros, ni siquiera los estadounidenses. Ponga usted el caso de Ucrania, donde se le ha exigido a Europa que se haga cargo de el dinero y de las armas a entregar a Ucrania. ¿Y con qué armas? Las armas estadounidenses. Es flor de negocio, Cristina y Giovanni. Hago una guerra, genero una guerra y vendo armas y por tanto dinamizo mi economía a partir de la muerte y la destrucción de otros pueblos. Estados Unidos ha hecho permanentemente eso. Es que se ha vivido de la industria armamentística. Y se paga de los pueblos. En la invasión a Irak, los que pagaron la factura fueron los europeos, los coreanos, los japoneses y las empresas de construcción de puentes, de carreteras, de industria, fueron principalmente estadounidenses. Estados Unidos gana en la guerra, puede gastar 35 mil millones de dólares, pero gana en la guerra. Y gana por lo que usted también dice, tiene un dinero embargado de Irán, que no ha devuelto, es un robo permanente, como el robo al petróleo sirio, como el robo a Irak. Es decir, vive de la guerra y vive de la usurpación, el expolio, invade, secuestra al Nicolás Maduro.
garantía. Fuerza Irán es un concepto que se repite constantemente, y en ese sentido esa película y ese guión debe llevar adelante esa fuerza arrolladora que tiene hoy Irán como un referente esencial para los pueblos del sur global. Pablo Jofre Leal. Sin palabras. Realmente. Esperemos que esa película realmente se plasme, maestro. Fuerza Irán. Y decirle que siempre el tiempo es corto cuando hay una conversación y un análisis profundo con usted. Y un gran abrazo y fuerza en su trabajo ahí en la zona caliente del mundo. Gracias, por acá maestro. seguimos con el mismo compromiso del primer día y mostrándole a toda nuestra audiencia la realidad, las cosas tal y como son. Pablo nos ha ayudado a entender hoy Tabas 1 y Tabas 2, por decirlo como él lo ha nombrado de una manera muy clara, Cristina. Efectivamente. Es un gusto siempre a nuestra audiencia de Hispan TV brindarles estos análisis profundos para que ustedes mismos saquen su conclusión. Bueno, ahora, pues solo decirle que hemos tenido una hora muy entretenida en la cual hemos estado revisando un hecho como el de Tabas y su continuidad que después estuvo en Isfahán. Estados Unidos, pese a esa superioridad tecnológica que siempre quiere vender, no ha logrado convertir ese poder en un control efectivo frente a Irán en ningún momento, y la vida ha ido demostrando esa realidad. Si ese filme del que nos hablaba Pablo se materializa, usted va a tener la oportunidad de conocer todo esto de una manera más didáctica que como hemos intentado demostrarlo al día de hoy en la pantalla de Hispan TV. Nos despedimos por ahora, pero volveremos con mucho más. Efectivamente, manténgase con Hispan TV. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.